Finalmente, para asociar este adapter o este procesor que hayamos creado según nos interese, lo único que tendríamos que hacer es, en el juego principal, en el momento en el que queramos asociarlo, construir la instancia del procesador, por ejemplo, con procesadores nuevo procesador, y pedirle al GDX que por favor utilice el procesador para tratar esos eventos. Por ejemplo, con una llamada a gdx.input set input processor. Cuando empecemos a hacer nuestro juego con la librería Steam 2D, es importante que nos acordemos de esta línea, porque el Steam 2D ya nos proporciona su propio procesador para tratar la entrada, así que tendremos que acordarnos de poner esa línea, yo os lo explicaré en su momento. Lo importante es que cuando hacemos la llamada setInputProcessor, a partir de ese momento libgdx redirigirá todas las llamadas que se hagan o todos los eventos que ocurran respecto a entrada, por ejemplo, que se toque una pantalla o que se pulse una tecla o cualquier otra cosa, hacia la clase que le hayamos pasado como parámetro. Y la clase que le pasamos como parámetro tiene que ser un input processor o un input adapter, que al fin de cuentas, desde el punto de vista de la herencia, es exactamente lo mismo. Y con esto adquirimos la ventaja de que nosotros en nuestro juego no tenemos que perder tiempo en comprobar si estamos pulsando una tecla o no, y que todos los eventos se tratan de una forma síncrona sin afectar a la capacidad de ejecución de código de nuestro juego. Todo se hace de forma paralela y sin ningún tipo de problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta, no obstante, es que si vamos a utilizar este sistema, cuando tengamos que controlar objetos o tengamos que controlar otras clases, de alguna forma es necesario que el procesador conozca esas instancias para que pueda manipularlo. Pero al margen de eso, pues oye, en cualquier momento uno puede hacer esto y lo puede tratar. Y por ejemplo, en el caso de este código que teníamos aquí creado, la principal característica es que, por ejemplo, cuando tocamos la pantalla, que esto es una cosa que vamos a usar extensamente a partir del episodio en el que empecemos a hacer el juego, podemos obtener lo mismo, el mensaje por pantalla que dice que hemos pulsado un botón, y en este caso me dice el botón 0 porque es el izquierdo, pero si pulso el derecho me dice que es el 1, y si pulso el medio, el central, perdón, me dice que es el número 2. En particular, esto se repite para cada uno de los métodos que tengamos. Lo único es que, como ya digo, es importante que se devuelva correctamente si lo hemos procesado o no. Y esto parece una tontería, pero por ejemplo, si yo aquí hago un return false y se me ocurre tratar mi evento aquí, debido a que touch up es el resultado de levantar el dedo y pulsar el dedo es el touchdown, al haberle pasado aquí un false no se va a tratar el touch up. Así que sed un poco coherentes con lo que hacéis. Si vais a necesitar tratar un touch up, tratad antes un touchdown, aunque solamente hagáis un return true, pero si el touchdown o el keydown o cualquiera de estos que haga un down devuelve falso, el app no va a poder ejecutarse correctamente porque va a considerar que no es necesario si no ha sido tratado el down. Así que ya sabéis, siempre utilizad esto. Utilizadlo para cualquiera de los métodos que tengamos, por ejemplo el scrollF, que sirve para comprobar si hemos pulsado la rueda del ratón. Con todos ellos es importante. De todos modos, esto luego cuando empecemos a hacer el juego con Steam 2D normalmente va a extraerlo lo suficientemente bien como para que no tengamos que utilizar procesadores, sino que utilizaremos otra clase interesante igual que se parece mucho al procesador, pero que no es exactamente un procesador, pero que se parece mucho en ese sentido, porque le pasamos eventos y nos comprueba y nosotros le decimos si lo hemos tratado o no. Pero en el caso de que hagamos algo así básico, y francamente no se me ocurría otra forma mejor de explicar esto antes de centrarme en Steam 2D que hacerlo por separado, pues es una cosa importante a tener en cuenta.